micrófonos y ojalá sus cámaras para que el flujo, ¿cierto?, de internet sea exclusivamente para la presentación. Así que adelante, José Tomás, todo suyo el asunto. Bueno, como les comentaba, aparte de agradecer, voy a presentarles lo que es este estudio original que lleva por nombre Estado Osteoarticular de Cabeza Raza Chilena, el cual se llevó a cabo y se realizó en conjunto con el doctor Felipe Lara, director médico y cirujano de la Unidad de Medicina y Cirugía Equina de la Universidad Andrés Bello, y con todo el equipo de médicos que componen este hospital. Voy a apagar un poco la cámara para que salga un poco mejor. Bueno, introducción. En cuanto a la introducción de este estudio original, el caballo de raza chilena es una de las razas más antiguas de América del Sur, el cual tiene un registro genealógico cerrado a partir de octubre del año 1893 y se estima que anualmente se inscriben alrededor de 5.000 ejemplares y existen cerca de 7.000 criaderos a nivel nacional. Bueno, hoy en día existen muchos estudios radiográficos en distintas razas de equino, como lo son, por nombrar algunas, el caballo criollo colombiano, donde se estudian las principales lesiones, caballo fina sangre carrera, cuarto milla, estudios de OCD en caballos de pura raza española, y esto solamente por nombrar algunos. ¿Por qué es relevante realizar este estudio en caballos de raza chilena? Bueno, es porque no hay estudios radiográficos en esta raza, es de interés conocer el estado articular debido al arraigo que tiene este caballo en las comunidades y tradiciones chilenas, en donde principalmente este equino se desempeña en actividades deportivas como lo es el rodeo, y hoy en día mucho más en distintas actividades. En cuanto al rodeo, se estima que anualmente se realizan cerca de 1.900 rodeos durante la temporada, y se cuenta con un registro que en estos rodeos, a lo largo de todo el año, participan alrededor de 40.000 equinos registrados en las distintas competencias de las distintas federaciones de rodeo. En cuanto a la hipótesis que engloba este estudio, bueno, se espera que en este estudio, que debido a que la gran mayoría de los caballos de raza chilena se desempeña deportivamente y también dentro de diferentes actividades, lo cual implica una alta carga biomecánica en diferentes articulaciones, se espera encontrar que al menos un tercio de los caballos que se van a estudiar presenten hallazgos radiográficos en diferentes sitios anatómicos, que son los que veremos más adelante. En cuanto a los objetivos que abarcamos en este estudio, como objetivo general principal es analizar el estado osteoarticular de las articulaciones de nudo, tarso y babilla de estos caballos mediante un estudio radiográfico de estos 203 caballos. Como objetivo específico, principalmente es identificar el porcentaje de hallazgos radiográficos de estos 203 equinos y en qué sitio anatómico están. Y también como objetivo específico número 2 es identificar la prevalencia de los hallazgos en los diferentes sitios anatómicos en cuanto a la articulación metacarpofalángica, metatarsofalángica, tarso o articulación femorotibiopatelar. En cuanto a la metodología que se utilizó en este estudio, en cuanto a los criterios de inclusión, era que fueron 203 equinos inscritos de diferentes criaderos de la región metropolitana, en donde no se realizó una discriminación por sexo. Las edades oscilaron entre los 3 y 15 años, siendo el equino de 3 años el equino más joven y el equino más longevo de este estudio de 15 años. Y como única condición de exclusión de este estudio, que son los equinos que no se tomaron radiografía, era que no podían ser equinos que hayan sido sometidos a algún procedimiento quirúrgico a nivel articular. En cuanto a los materiales y métodos que se utilizaban en este estudio, es una máquina portátil de rayos X. Y para los caballos que necesitaron de sedación, esta fue realizada utilizando silacina en dosis de 0,5 a 1,1 miligramos kilo para los equinos que presentaban complicaciones o mal comportamiento al tomar la radiografía. Bueno, para obtener la información de interés en este estudio, se tomaron distintas vistas radiográficas.
Como podemos ver en esta imagen, en la articulación del nudo, o metacarpofalángica o metatarsofalángica, según corresponda, si es miembro anterior o miembro posterior. En cuanto a la vista lateromedial, como se ve en esta imagen, la irradiación debía ingresar centrada en la articulación del nudo, desde lateral a medial. Y en cuanto a la vista dorsopalmar o plantar, según corresponda, este debía tener una angulación de 10 grados proximal plantarodistal, como se ve en esta imagen. El disparador está con cierta angulación. Ya en cuanto a las vistas radiográficas del tarso, también se tomaron vistas lateromediales, en donde en este caso, en esta articulación, el haz de radiación debía ser centrado en la fila distal de los huesos del tarso. Y en cuanto a la vista dorsoplantar, esta vista también debía tener una angulación específica, en donde se debía angular de dorso 10 grados proximal plantarodistal, como se ve aquí. Ya en cuanto a las vistas radiográficas de la babilla, también se tomaron vistas lateromedial, la cual debía apuntar levemente caudolateral a la articulación femorotio-patelar o la región de la babilla, como se ve en esta imagen. Y en cuanto a la vista caudocraneal, este grado de angulación debía ser apuntar de 10 a 20 grados proximal cráneo distal, como se ve. Ya una vez tomadas todas las radiografías que se necesitaban en este estudio, la interpretación radiográfica fue realizada por el doctor Felipe Lara, quien es el médico director de la Unidad de Medicina y Cirugía Equina de la Universidad Andrés Bello, en donde se utilizó un software de Excel para la recopilación de hallazgos radiográficos, en donde se discriminó por sitio anatómico y posible diagnóstico que estos pudiesen tener. Ya para comenzar con la exposición de los resultados de este estudio, es necesario caracterizar a la población de estudio, en donde fueron 203 equinos de raza chilena debidamente inscritos, de 32 criaderos de la región metropolitana, 32 criaderos diferentes, en donde fueron 44 hembras y 159 machos en total. Ya en este estudio también es importante tener en consideración la edad de los equinos que se estudiaron, en donde en este gráfico se puede ver que la distribución de las edades de los equinos, de estos 203 equinos, el equino con menor edad o más joven era de 3 años y el equino más longevo era de 15 años. Y para comprender de mejor manera los datos de este gráfico, es importante considerar la mediana de datos, en donde se tenía como información que la mediana de datos era de 9 años. Esto quiere decir que de estos 203 equinos de estudio, habían 90 equinos que tenían 9 años o menos y 127 equinos que tenían 9 años o más. Ya en este gráfico de barra, solamente se consideran los equinos con hallazgos y sin hallazgos radiográficos, en donde podemos ver en rojo los equinos que presentaban hallazgos radiográficos y en equinos los equinos que no tenían hallazgos radiográficos. Y también considerando la mediana de datos de 9 años, se puede obtener que de estos 76 equinos que presentaban hallazgos radiográficos, se puede obtener que habían 31 equinos que tenían hallazgo radiográfico con menos de 9 años y 45 equinos que tenían hallazgo radiográfico con más de 9 años. El pic de hallazgos de este gráfico lo podemos evidenciar a la edad de 4 años, 4, 7 y 13 años, en donde los equinos con hallazgo radiográfico superaron a los equinos sí. También, considerando la información de este gráfico, se puede ver que a partir de los 9 años aumenta la incidencia de hallazgos radiográficos en distintos sitios anatómicos, la cual se puede deber a dos posibles causas. Bueno, principalmente una debido a la desproporción numérica que existe en este estudio, donde son 14 equinos que tienen más de 9 años, podría ser una de las posibles respuestas al aumento de hallazgos a nivel articular. Pero también, según lo expuesto por estudios anteriores, el estudio de Mora en 2014, en donde es un estudio de las principales lesiones de músculo esquelético asociadas a los caballos de rodeo, en donde se hizo un estudio retrospectivo considerando registros de atenciones de clínicas de estos ejemplares,
menciona que la edad en la que más se presenta cojera es una edad de 8 años. Edad similar en la que este estudio aumenta la cantidad de hallazgos radiográficos posiblemente que se pueden asociar a alguna patología. El estudio que nombré anteriormente es el relato de la experiencia de los veterinarios que realizaban ese. En cuanto a los hallazgos, según sitio anatómico, podemos ver que en este estudio se encontraron la totalidad de 126 hallazgos radiográficos distribuidos en 76 equinos de estos 203. Y a partir de esta imagen, y ya para que sea más gráfico, podemos ver que en la región de las bahillas encontramos 50 hallazgos radiográficos, en la región del tarso se encontraron 20 hallazgos radiográficos, en la región de los nudos de los miembros anteriores se encontraron 39 hallazgos radiográficos y en la región de los nudos de los miembros posteriores se encontraron 17 hallazgos radiográficos. Bueno, y a partir de esto último que les nombré, es de interés realizar la comparación entre la distribución de los hallazgos de los nudos de los miembros anteriores y de los nudos de los miembros posteriores. En cuanto a la distribución de estos hallazgos, se puede ver que se encuentra una mayor cantidad de hallazgos en los nudos de los miembros anteriores, y esta puede ser aludida debido a que los equinos, por su anatomía, depositan alrededor del 60% de su peso corporal en los miembros torácicos, por lo que se podría decir que existe un mayor estrés biomecánico en los miembros torácicos, los nudos de los miembros anteriores, la cual podría ser una de las respuestas al aumento de la incidencia de estos hallazgos. Ya en cuanto a la prevalencia de los hallazgos según sitio anatómico y según la información entregada previamente, la contabilización y la cantidad, o sea, con la contabilización y la cantidad de hallazgos por articulación, se puede ver que el sitio anatómico con mayor prevalencia de hallazgos radiográficos de este estudio fue la articulación femorotibiopatelar o región de las babillas con un 40%. Luego siguió los nudos de los miembros anteriores con un 31%. Luego la región de los tarsos con un 16% y los nudos de los miembros posteriores con un 13%. A continuación se va a realizar la presentación de estas tablas que corresponden a la descripción de cada uno de los hallazgos encontrados por articulación, en donde comenzaremos por la articulación metacarpofalángica o nudo de los miembros anteriores, en donde podemos ver que existe un 79,5% descrito como modelación borde dorso proximal de P1. La respuesta a esta modelación puede ser debido a que el caballo cuando realiza una sobreextensión del nudo, el punto de mayor estrés de esta articulación es en la cara dorsal del extremo proximal de P1, debido a la compresión o a la presión ejercida por el metacarpo 3. En cuanto al 10,3% descrito como osteocondrosis disecante, se puede ver que específicamente de la cresta sagital del metacarpo 3, y la OCD es una enfermedad ortopédica del desarrollo, en donde, ahí sí, es una enfermedad ortopédica del desarrollo, en donde tiene diversos factores de riesgos, en donde es una falla en la osificación endocondral del hueso subcondral, en donde se desprende un pequeño fragmento de cartílago osteocondral, quedando disecado o separado del hueso subcondral, libre dentro de la articulación, como se puede ver en esta imagen. También se encontró un 2,5% descrito como fragmentos plantares, como se puede ver en esta imagen, que principalmente estaban en la región palmar o plantar según corresponde hacia el miembro anterior. Se sospecha que estos fragmentos son de origen traumático, debido a que también cuando existe una hiperextensión de la articulación del nudo, pequeños fragmentos de los huesos sesamoides proximales, que son estos, tienden a desprenderse y alojarse en la región más palmar o plantar de esta articulación. O también puede ser por una evolución de los ligamentos sesamoideos cortos. Ahora sí, ya. En cuanto a los hallazgos radiográficos de la articulación metatarsofalángica o los nudos de los miembros posteriores, los hallazgos de esta región anatómica fueron similares a los anteriores, pero cambió la proporción de esto, en donde fue un 29,4% descrito como modelación del borde dorso proximal de P1, un 21,4% descrito como los fragmentos plantares y un 17,6% descrito como osteocondrosis disecante.
Ya considerando los hallazgos radiográficos de la articulación del tarso, se encontró que el 80% de los hallazgos se pueden asociar a osteoartritis, como se puede ver en esta imagen, una osteoartritis en la articulación centrodistal del tarso. Y la osteoartritis es una enfermedad degenerativa de las articulaciones que presenta una de las causas más comunes de la cojera en caballo, especialmente en los equinos de alto rendimiento de edad avanzada. Esto produce una degeneración progresiva del cartílago articular, la cual genera dolor, inflamación y pérdida de la movilidad. Y en cuanto al 5% descrito como osteocondrosis disecante, se describe como un fragmento en el labio lateral del talo, en donde se puede ver que este fragmento está totalmente separado del resto del hueso subcondral, la cual es una enfermedad ortopédica del desarrollo, y un 5% descrito como fragmentos traumáticos, de origen traumático, los cuales son fragmentos dorsolateral del talo. En la tabla 4 podemos ver los hallazgos radiográficos de la articulación femorotibio-patelar o región de la babilla, en donde podemos ver que el 86% de estos hallazgos se describen como quistes subcondrales, principalmente del cóndilo medial del fémur. Según la literatura, los quistes subcondrales en esta región se tienden a presentar en un 45% en el cóndilo medial del fémur. En cuanto, los quistes subcondrales son cavidades llenas de líquidos que se desarrollan en el hueso subcondral y pueden originarse principalmente por consecuencia de una osteocondrosis. En cuanto al 10% se describe como modelación del borde medial del plato tibial y un 10% descrito como osteocondrosis disecante. Ya en esta presentación, o sea, en esta imagen o en esta diapositiva podemos ver que se clasificaron los quistes subcondrales según la tabla descrita por Sanchi en el año 2015, en donde se describió por tamaño y compromiso articular, en donde en la imagen 1 podemos ver que los quistes subcondrales de grado 1 estuvieron presentes en un 79%. El grado 1 de los quistes subcondrales es un aplanamiento, un pequeño defecto en el hueso subcondral del cóndilo medial del fémur, como se puede ver aquí un aplanamiento. En la imagen 2 podemos ver quistes subcondrales de grado 2, las cuales estuvieron presentes en un 2,3%, y la cual se caracteriza por ser una cúpula menor a 10 milímetros, como se puede ver en esa imagen, en el cóndilo medial del fémur. Y en la imagen 3 podemos ver un quiste subcondral de grado 4, el cual se caracteriza por ser un defecto mayor a 10 milímetros en forma de cúpula que se extiende hasta el defecto articular. Y en la imagen 4 se puede ver que los quistes subcondrales grado 6 estuvieron presentes en un 9,3%, la cual estos quistes o este grado se caracteriza por ser un defecto mayor a 10 milímetros que se extiende hasta el defecto articular y tiene una forma característica de cúpula o circular. Ya en cuanto a la prevalencia de las patologías por articulación, en la articulación metacarpofalángica y del tarso se puede ver una clara tendencia a presentar osteoartritis, como se ve acá en amarillo, en donde, y en los nudos de los miembros posteriores los hallazgos fueron variados, como se puede ver que la proporción fue similar entre sí. Y es aquí en donde es importante realizar la comparación de estos hallazgos encontrados con estudios previos o de otras razas. En cuanto a los hallazgos del nudo, estos hallazgos tienen una clara predisposición a presentar osteoartritis, principalmente los nudos de los miembros anteriores, la cual puede ser debido a la diferencia de distribución de carga o el estrés biomecánico repetitivo en el deporte. Y en cuanto a la OCDE, en este estudio estuvo presente en un 3,6%, muy por debajo al 12% encontrado por Novales en el caballo de pura raza española, y al 36% descrito por Denois en los caballos de silla francés y trotón francés. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, principalmente el caballo chileno es una raza de tamaño menor en comparación a los de raza española y silla francesa, con tasas de crecimiento menos aceleradas. Y es en donde es importante considerar que la osteocondrosis disecante es una enfermedad ortopédica del desarrollo de los equinos, que principalmente es característico de caballos de talla grande.
En cuanto a los tarsos, también se puede ver que la osteoartritis tarsal fue mucho más predominante en comparación a los otros hallazgos, y en donde también se puede comparar, como en el estudio realizado por Gallego y Rodríguez en el caballo criollo colombiano, que también describe que cerca del 90% de los hallazgos radiográficos aluden a osteoartritis. Y en el caballo chileno este porcentaje es similar. Según los estudios realizados por Rodríguez en 2008 y Mora en el 2014, este estudio retrospectivo decía que la osteoartritis tarsal podría ser una de las principales causas de retiro deportivo de los caballos de rodeo. Pero según los hallazgos de este estudio, refuerzan la importancia de considerar que la región de las babillas es un sitio anatómico con mayor prevalencia de hallazgos radiográficos. En este estudio se sugiere que esta raza, en particular los caballos chilenos, este sitio anatómico podría representar un sitio de especial susceptibilidad, lo cual resalta una necesidad en el enfoque diagnóstico de esta región anatómica. Y también considerando los hallazgos que se encontraron en las babillas, que son los quistes subcondrales, también es importante realizar una comparación con los estudios realizados por otros investigadores, como pueden ser Whitman, Russell y Contino, siendo Contino que también utilizó la misma tabla de clasificación de quistes subcondrales en caballos de cuarto milla, pero los quistes subcondrales, la región del cóndilo medial del fémur en los caballos chilenos fue mucho menor en comparación a la encontrada por Contino en los caballos cuarto milla. En cuanto a los individuos con y sin hallazgo radiográfico, una vez visto en detalle todos los hallazgos que se encontraron y la proporción de esto, se puede deducir que de los 203 equinos en estudio, 76 equinos presentaron hallazgos radiográficos, lo cual equivale al 37% de los casos, y un 63% de los equinos de estudio no presentó hallazgos radiográficos. Y ya a modo de resumen y considerando ya lo que es el título de esta presentación, que es el estado osteoarticular del caballo chileno, en conclusión, el estado osteoarticular de los equinos de esta raza presentaron una clara predisposición a presentar lesiones en las babillas con un 40%, siendo protagonista las lesiones quísticas. En cuanto a los nudos de los miembros anteriores, se encontró un 31% de prevalencia, donde principalmente tuvo protagonismo la osteoartritis, al igual que un 16% en la región de los tarsos. En los nudos de los miembros posteriores, como les nombré anteriormente, la distribución de estos hallazgos fue similar entre sí. Y los resultados demostraron que la hipótesis planteada al inicio de esta presentación y la hipótesis que engloba este estudio sí se cumple, ya que más de un tercio de los equinos estudiados sí presentó hallazgos radiográficos. Y en cuanto a las limitantes que podemos nombrar de este estudio, es que no se conoce si los hallazgos encontrados tenían implicancia clínica en estos equinos, y además, un punto importante es que no se realizaron radiografías de casco, el cual es un sitio anatómico con más diagnóstico de cojera en los caballos destinados al deporte. Y de haber realizado este estudio en caballo, o sea, un estudio radiográfico de casco, quizás la proporción de estos hallazgos cambiaría mucho, o por lo menos la prevalencia de hallazgos. En cuanto a lo que se espera con este estudio es que sea un incentivo para realizar las nuevas investigaciones que vayan en beneficio de esta raza que está muy arraigada en Chile y cada vez tiene más protagonismo en distintos deportes. En cuanto a las proyecciones, se espera que que con este estudio sea la motivación para realizar estudios longitudinales para conocer la evolución de las distintas patologías a nivel articular de los equinos a lo largo del tiempo y la implicancia clínica que estos puedan tener también. También se puede desarrollar protocolos de manejo y prevención de los caballos destinados al deporte y también promover a criadores, entrenadores, veterinarios a realizar estudios radiográficos periódicos de los equinos para conocer el estado articular de los caballos con un futuro como futuro deportista. En cuanto a la bibliografía que se utilizó este estudio, aquí está toda descrita. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias a ti. Ha sido una presentación muy interesante, de verdad muy interesante. Eh, Quiero agradecer la disposición que tuviste al venir a darnos esta charla, que vuelvo a reiterar, es muy, muy interesante. Y que se entiende que hay un trabajo gigante atrás. Tener ese número de datos y estudios radiológicos no es fácil, se nota que es algo hecho con mucho disciplina. Así que nada, encantado. En nombre de la directiva te vuelvo a dar las gracias de todo esto. Y bueno, ahora viene la ronda de preguntas, que es la parte más interesante muchas veces de esto. Para eso, levantan su manito y la gente que está en Facebook Live lo puede ir dejando en el chat. Bueno, yo quiero agradecer también la oportunidad que me dieron de estar presente aquí y también agradecer a todo el equipo médico de la universidad, que sin ellos no hubiese sido posible realizar este estudio, ya que como usted decía, es bastante pega. Y también en especial por mi parte quiero agradecer al doctor Felipe por haber confiado en mí en realizar este estudio, lo cual te lo agradezco mucho. Perfecto, José Tomás. Se entiende. Sí, sí. Hay una pregunta que yo tengo para empezar. Eh, Eh, Voy a dejar de compartir pantalla, ¿o no? sí, dale. Perfecto. Mejor aún, así funciona mejor el asunto. Espérate que estoy viendo aquí una cosita. Ya, que está entrando una colega de recién. Ya. Eh, ya, yo tengo una pregunta. ¿Hubo algún criterio en la inclusión de algunas articulaciones? Porque, eh, bueno, yo me dedico a la cirugía y hace rato que como que no veo mucho caballo como en la disciplina diaria, así de ir a un lugar y diagnosticar cojeras y qué sé yo, pero lo que a mí me pasa es que llega últimamente, el último par de años, ha llegado mucho caballo con problemas osteoarticulares de la articulación interfalángica proximal, que muchos de ellos terminan en artrodesis. Y, eh, y se me hace la impresión, no tengo idea, a lo mejor estoy muy equivocado, se me hace la impresión de que a lo mejor tiene una prevalencia un poco importante. ¿Hubo alguna decisión en cuál articulación ver como para emularla a otro estudio o algo así? ¿O hay una segunda parte en que a lo mejor ya sí veremos ese tipo de relaciones? Claro, o sea, ya como para ir respondiendo eso, bueno, en cuanto a las articulaciones interfalángicas, si bien son articulaciones de poco movimiento, pero están muy descritos que son articulaciones que tienen una alta carga de impacto biomecánico, pero la selección de las articulaciones que se estudiaron en este estudio principalmente fue tratando de emular lo realizado por Noval en el caballo de pura raza española. Ya, ya. El doctor Novales, claro. Sí, porque eso me llamó un poco la atención. Porque es la interfalángica proximal en equino, no sé si los colegas están de acuerdo, en callos corraleros, en las patas sobre todo, muchas veces hay lesiones ahí. Pero nada, fantástico. No, muy bueno, de verdad los felicito. Muy buena información, súper buena. Mira, te doy acá algunas preguntas que hay de Facebook Live. Voy a poner esto, si no, no leo bien. Gustavo Urra dice que ¿por qué no discriminan entre los sexos para el estudio, ya que si hay predisposición de remodelaciones óseas según sexo, hembra macho, por lo que dice Frisbee el año 2012? Al igual que en humanos, no entiendo mucho la reacción, pero por lo que entiendo es por qué inicialmente no se discriminó entre machos y hembras, por si había algún nexo ahí. No sé, es la consulta que tiene aquí Gustavo Urra. No sé. No, la verdad es que se trató de realizar este estudio radiográfico tratando de ser lo más, tener un número o el universo de Quino lo más representativo posible. Y paradójicamente se dio que fueron, en este caso, fueron más machos que hembras, pero no hubo una discriminación por sexo como tal, principalmente llevándolo a lo que quizá él se refiere.
Igual fueron 200 y algo caballos, es un muy buen número. Yo tengo otra pregunta, y ahí ya no pregunto más para que pregunte el resto, pero me llamó la atención la buena calidad de imágenes de la radiografía. Supongo que esas radiografías, por lo que se veía, las tomaron ustedes. La radiografía para poder evaluar bien los cóndilos femorales siempre ha sido un problema. ¿Tú tienes algún secreto como para que salga bien? Porque se veían perfectas. Y generalmente uno cuando toma esa radiografía tiene que hacer a veces 5, 6, 7 intentos como entre modificando el kilovolt, la distancia, que el callo no se Claro. mueva. O sea, ahí, bueno, y también complementando la respuesta que di anteriormente, quizás también respondiendo a lo que él está preguntando, paradójicamente también en los criaderos donde fuimos a realizar este estudio radiográfico, principalmente tenían más machos que hembras. Y ya contestando la pregunta suya en cuanto a la obtención de esas imágenes radiográficas, yo creo que es muy importante estar todos muy complementados en cuanto a la toma de radiografía en el equipo, conocerse las personas. Es muy importante y está escrito la persona que sostiene el caballo y la forma donde para el caballo es importante para la toma de radiografía. El lugar, el piso, el comportamiento del caballo también influye mucho, pero básicamente es todo lo que, como se trabaja siempre con las mismas personas en el hospital, ya se conocen mucho la forma en cómo tomar la radiografía. Y también es importante usar el uso a corta distancia y un alto kilovoltaje, principalmente en 80. Así que Qué eso. bueno. Bueno, hay una pregunta acá pero que me llega por interno. Ya no, es mi pregunta entonces. No, pero después de este estudio radiológico, así como en la hípica se habla de que la vida útil del caballo de hípica a lo mejor son 2 años y medio, 3 años y medio, no sé, o algo así. Después de este estudio, según las lesiones que ustedes encontraron y la prevalencia que hay y ciertos índices, uno podría empezar como a determinar la vida útil deportiva del caballo corralero. ¿Crees tú que esto más o menos uno se podría guiar con esto o solamente son datos que hay que tenerlos en cuenta? Bueno, principalmente eso ya sería motivo de otro estudio, pero claro, o sea, también tiene mucho que ver en el uso que uno le dé a ese caballo, o sea, que tanto compita en el año. Pasa mucho también que en esta disciplina es una disciplina no fácil de realizar, en donde todos esperan tener el mejor resultado posible a fin de año. Y también se puede ver que muchos caballos pueden tener la suerte de realizar una buena campaña tempranamente y otros llegar al fin de temporada corriendo todos los rodeos y teniendo un desgaste mayor. Pero como le decía, en este estudio no se sabe la historia clínica de los caballos, la cual es una limitante de este estudio. Entonces, quizás sea importante considerarlo en un estudio próximo. Perfecto, No sé si respondí tu perfecto. pregunta. De Sí, ser- ¿no? Está bien, se entiende. Por acá, ¿alguna pregunta en el chat? Sol González para todos, muchas gracias, José Tomás, excelente charla. Sí, hay felicitaciones por ahí también, no todo es pregunta, felicitaciones también. Muy buena charla, muy interesante, Muchas gracias. muy interesante. ¿Alguna Eh, pregunta más? ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón. Sí, por Que, supuesto, Carolina. Para eso estamos acá. hola, perdón. Es que llegué un poco tarde, pero me atrevo a hacer una pregunta igual. Gracias, Sí, José dale. Tomás, por tu presentación. El estudio ya lo había comentado en algún minuto con Felipe. Pero en relación a la pregunta de recién, ¿el análisis no se hizo de si hay un efecto yegua? Porque igual independiente de que, o sea, uno puede igual hacer el análisis estadístico si hay, si el número es desigual de animales, solo que tienes que ajustar un poquito el modelo de evaluación. No evaluaron si había un efecto, o sea, una diferencia entre sexo.
No, en este Por estudio ejemplo, principalmente no se evaluó si la diferencia entre sexos, pero la mayoría de, como les decía anteriormente, la mayoría de los equinos que tuvimos a disposición en la toma de estas muestras eran equinos machos, que eran los que tenían en los diferentes criaderos y que nos podían proporcionar para la toma de radiografía. ¿y Eran cerca del cuánto porcentaje? 80%, el ochenta por Ah, ya. ciento. Ujú, ya. Bueno, pero igual podrían hacer todavía se puede hacer como un análisis de lo que hay. Sí, o sea, hay Em, mucha información en este estudio que puede servir para seguir trabajando en él. claro. Y ya la pregunta más de modelo y de número, obviamente es un número grande, pero ¿tú crees que es suficiente para hacer una extrapolación entre tus hallazgos y la población de caballo chileno? Así como, O sea, la población de caballos chilenos es harto, o sea, son muchos caballos los que están, pero si bien es un número representativo, por lo menos aquí en los caballos que se estudian en la región metropolitana, que creo que igual es un número bien representativo. sí, porque, o sea, eso hay que tener cuidado cuando uno hace el análisis siempre, porque Mm, los resultados son solo para los animales que yo testé. Y de ahí yo sospecho que esto es representativo de la población, que el N me representa con ese análisis. Por eso me parece muy bueno decir que es como el primer punto para buscar ahora, o sea, ampliar el estudio, hacer obviamente en conjunto otras articulaciones, porque también una cosa es el hallazgo y que me parece también muy bien el análisis de, una cosa es tener un problema en la radiografía y la otra cosa es tener un problema clínico, ¿cierto? ujú, claro. O sea, hay gente que tiene ciertas alteraciones radiográficas que clínicamente nunca son un problema y otros tienen hallazgos muy leves y clínicamente sí es un problema. Entonces, ahí sería interesante ir ampliando el N y también la información, pero lo lindo es que tienen obviamente ya mucha información guardada y ahí con el doctor Lara en la clínica hay harto trabajo para tener fichas clínicas completas, ¿cierto? Claro. O sea, claro, eso puede ser también, puede ocurrir con los kits de grado 1, que pueden tener o no significancia clínica, entonces, y que estuvieron muy presentes en este estudio. Entonces, Ujú. es importante evaluar y ir estudiando. Súper. Gracias, José Tomás, y felicitaciones por el buen estudio. Muchas, muchas gracias. Gracias, Carolina, también por las preguntas. ¿Alguna pregunta más? Dice acá Nelson, no sé. José Tomás, como señaló Santiago, muy interesante el estudio, sobre todo por el N que se estudió. Pregunta, en humanos la presentación de enfermedades testiculares están relacionadas con la alimentación. ¿Crees que esto puede también influir en los caballos, teniendo en consideración que las dietas no son tan variadas en su contenido, pero sí en su calidad? Eso. Claro, o sea, por lo menos considerando en lo que es la osteocondrosis disecante o esta enfermedad ortopédica del desarrollo, ciertos de los factores importantes son la tasa de crecimiento acelerada, caballos obesos, aumenta la incidencia de la osteocondrosis. Entonces también es importante, también está escrito con la baja de minerales o deficiencias nutricionales en las etapas iniciales de los caballos, tienden a presentar un aumento en la incidencia de hallazgos, por ejemplo, de la OCDE. Y claro, o sea, está escrito que el factor alimentación en los equinos es importante, por lo menos en las etapas iniciales de los caballos. Perfecto. Hay una pregunta más acá en Facebook Live de Gustavo Urra que dice, ¿todos los animales, en el fondo, todos los animales que se les tomó la radiografía están en competencia o están en reposo, ya están eliminados o qué sé yo? O sea, bueno, en cuanto a la información que no está presente en este estudio, se realizó, o sea, no tenemos esa información
en este estudio como tal, ya que solamente se consideran los hallazgos radiográficos y no así el estado deportivo de los equipos, como en todo, o sea, Ya, como en qué etapa deportiva están. perfecto. Pero como le digo, había de todo, habían caballos que estaban desde los 3 años y otros que están a los 15 años, que tenemos ambos extremos de un caballo que está iniciándose en todo lo que es en el trabajo, en la competencia, y un caballo que probablemente vaya en retiro o esté en pleno pic deportivo. Entonces tenemos ese, en, en el universo de los equinos que estudiamos tenemos muy variado. Perfecto. Pero en la Súper. Edad Media, como le decía, o sea, en la cuanto a la Edad Media que se utilizó, que se consideró en este estudio, es importante tener que se consideró la edad, o sea, que teníamos una Edad Media de 9 años, que igual Ya, es una edad que en donde los equinos están en pleno pic deportivo, por lo menos en esta disciplina. súper. Bueno, nos queda más que claro y una vez más agradecer. eh, ahí esto de la cosa así. Una vez más agradecer por tu disposición y participación a dar esta charla, que vuelvo a insistir, es muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Eh, mm, ya, no, lo otro era un mensaje para mí, de un colega dándome un consejo muy bueno, en realidad, muy bueno. Eh, ya, todo perfecto. Ya, yo creo que ahí estamos bien con las preguntas. Por acá, algunas felicitaciones, todos felices. Así que nada, vuelvo a darte las gracias. Invitar a los colegas que están acá presentes, todos pueden, si tienen algún tema interesante, ponerse en contacto con el comité científico y ellos van viendo, no hay ningún problema. Y ya, pero cuenta la copucha. No, no, el doctor, ya, pues no tengo ningún problema. El doctor Pablo Galilea me está dando unos datos de cómo hacer muy bien la radiografía que a mí siempre me ha costado. Eso era. Eso. Eso era. Ya. Bueno, Entonces, Santiago, sí, solo, Carolina, solo dime. aprovechar también el momento que ahora todavía estamos en Facebook y en Zoom, que Sí. obviamente se vienen prontamente las jornadas, así que si también tienen temas a presentar que pueden ser presentados como un resumen en un póster o en la sección de presentación de resúmenes de las jornadas que tendremos en noviembre, todos cordialmente invitados. El deadline es el 31 de agosto, así que todavía hay tiempo para juntar información y armar una buena presentación para la jornada. Así que como comité científico los dejamos también bien invitados. Si hay dudas, nos pueden escribir al correo del comité científico y estamos felices de recibir trabajos. Sin duda. Es una muy, muy importante información lo que entrega Carolina. Eh, Mientras antes se entreguen los trabajos, más tiempo hay de selección y que salga todo bien. Eso. Así que agradezco también a Carolina por esa información, sin duda. Bien, ahora viene, eh, ahí está, Paula Sosa puso acá que es comité.científico.hb@gmail.com para cualquier duda.